Bueno, chicas, pues como podéis ver, hoy va a tocar hacer las estrellitas. Como podéis comprobar, son monísimas y súper fáciles de hacer. Entonces, dependiendo pues de qué color queráis la decoración o el tamaño de la estrellita, pues tenemos que utilizar un tipo de hilo u otro. Por ejemplo, esta de aquí, si os fijáis la diferencia de tamaño, tenemos los mismos puntos, todo igual, lo único que esta de aquí está tejida con algodón egipcio del número 12 y esta de aquí en cambio es un algodón normal y corriente de aproximadamente pues 1,5 milímetros o algo así. Entonces pues aquí las medidas ya cambian en función pues del hilo que utilicemos. Luego estas de aquí que brillan tanto son de un hilo que compré online por AliExpress, que lo pensaba utilizar pues para hacer prendas para estas fiestas, o algún chal, algún cubrehombros, alguna cosita, y pues para este tipo de cositas, tanto para las estrellas como para las campanitas, para el angelito, pues la verdad es que queda muy bien. Entonces es un ovillo grandísimo, inmenso, que me costó pues muy barato, fijaros, es un ovillo muy grande, de medio kilo, con una hebra súper finita, que apenas llega a 1 milímetro y que cunde pues muchísimo. Entonces las personas que tengáis posibilidad de poderlo comprar online, pues os lo recomiendo. Bueno, pues voy a preparar la cámara para enseñaros cómo se hace y ahora mismo nos vemos. Bueno, pues ya estamos aquí y vamos a intentar hacerla de tirón, que creo que no tardaremos mucho. Entonces empezamos haciendo un anillo mágico. Le damos la vuelta al dedo, pasamos la aguja, cogemos la hebra larga y afianzamos el punto. A ver, que se me ha escapado. Afianzamos el punto haciendo una cadena. Ahora, dentro de este aro mágico tenemos que hacer esta serie, estos 5 grupos, ¿vale? De 3 puntos altos cada uno, pero tejidos a la vez, de golpe, ¿vale? Entonces, como si fueran garbancitos. Por lo tanto, hacemos 1, 2, 3 cadenas de subida, cogemos hebra para hacer un punto alto, la sacamos y solo tejemos 2, no lo terminamos de cerrar. Volvemos a coger hebra, volvemos a meter, volvemos a sacar, tejemos los primeros 2 y ahora sí tejemos todos juntos. Entonces, separando un grupo del otro, hacemos 2 cadenas. 1, 2. Nuevamente, cogemos la hebra para el punto alto, tejemos 2, no lo terminamos, tejemos otra vez 2, no lo terminamos y vamos a por el tercero. Tejemos 2 hebras y ahora sí cogemos la hebra y cerramos todos juntos. Nuevamente, entre grupo y grupo, 2 cadenas. Cogemos hebra, medio lo tejemos, otra hebra, lo medio tejemos y luego lo cerramos de golpe. 1, 2 cadenas de separación, cogemos hebra, lo a medio tejemos, cogemos hebra, lo medio tejemos y los cerramos los juntos. Llevamos 1, 2, 3, 4, nos queda un grupo. Hacemos 2 cadenas y el último grupo de 3 puntos altos cerrados juntos. 2 y 3. Ahora lo terminamos de tejer y 2 cadenas de separación para cerrar la circunferencia. Entonces cogemos del hilo corto, cerramos, pero no apretamos demasiado. Nos vamos a la 1, 2, 3 cadenas de subida y aquí hacemos nuestro punto deslizado. ¿De acuerdo? Ahora, como vamos a trabajar dentro de los agujeros que hicimos las 2 cadenas, nos vamos a deslizar. Nos deslizamos y nos deslizamos hacia el interior de las 2 cadenas. Ahora, aquí tenemos que trabajar abanicos de 3 cadenas cada lado, separadas por 3 cadenas, para luego hacer lo que es la última vuelta. Entonces subimos con 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas al aire, cogemos hebra y hacemos nuestro grupo de 3 puntos. En este caso sí que los cerramos completamente, ¿eh? Son 3 puntos altos normales. Ahora hacemos 1, 2, 3 cadenas de separación y nuestros otros 3 puntos altos para formar nuestro abanico, ¿eh?
Llevamos 2 y llevamos 3. Ahora, entre abanico y abanico no hacemos ninguna cadena de separación, lo hacemos directamente. Cogemos hebra y aquí otro abanico. Hacemos un punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos y 3 cadenas de separación. 1, 2 y 3. Ahora, el otro grupo de puntos altos para formar nuestro abanico. Llevamos 2 y el tercero. Y entre abanico y abanico no hacemos cadenas. Entonces pasamos directamente al agujero. Tejemos 1, tejemos 2, tejemos 3, 3 cadenas de separación y nuevamente los 3 puntos altos o varetas, que también se llama vareta. Pasamos al siguiente y lo mismo, nuestro abanico. 1, como podéis ver, es súper fácil y todo el rato es lo mismo. Y en nada, en 3 vueltas lo hacemos. 3 cadenas de separación y nuestro abanico. 1, 2 y 3. Y ya vamos a nuestro último abanico. Cogemos la hebra y nuestro grupo de 3 puntos altos separado por 3 cadenas. Nuestras 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y cerramos el abanico. Entonces, para hacer estas estrellitas, en el caso pues, de hilaturas normales, os recomiendo que utilicéis una aguja que no sea grande, para que quede el punto más apretadito y así, si os fijáis, ya queda tiesito. No hace falta ni endurecerlo, ni engomarlo, ni nada. Ahora, vamos a cerrar la vuelta. 1, 2, 3. Fijaros que no pincho aquí, sino que es 1, 2, 3, porque si no aquí ya me como un punto. ¿Vale? Y aquí ya estaríamos con esta vuelta. Y ahora vamos a la última. Entonces, aquí en este punto que hemos hecho el punto deslizado, hacemos una cadena que será un punto bajo. Luego veréis por qué, cuando terminemos la vuelta. Entonces, directamente nos pasamos al centro del abanico y haremos 3 puntos altos, un punto alto pero de 3 sacadas, un picot y 3 puntos altos. Eso si queremos que quede en pico. Si queremos que quede redondeadito, pues entonces haríamos 7, 8 puntos altos normales y ya está, y quedaría como una florecita. Pero aquí queremos que tenga el aspecto más de estrellita, por tanto le hacemos un piquito. Entonces nos pasamos directamente, hacemos primero 1, 2, 3 puntos altos normales. Ahí va. El algodón siempre le salen las hebritas. 2 y ese sería el tercer punto alto normal. Ahora, he hecho 2 hebras a la aguja. Saco hebra, coso primero 2, luego otros 2, luego otros 2 y ahora vamos a hacer un picot. Entonces, el picot lo podéis hacer de 2 cadenas de subida o de 3. Para que me quede bien marcado el pico, lo voy a hacer de 3. Entonces, es 1, 2, 3 cadenas. Nos vamos aquí, a la cadena de base y a la que le sigue, a esta que está enfrentada. Ahí metemos la aguja, sacamos la hebra y hacemos un punto deslizado. Y ahora cerramos este motivo con 3 puntos altos normales. Hacemos 1, 2 y 3 puntos altos normales. Ahora me voy aquí a este punto intermedio de entre los 3 de cada abanico. ¿Ves? Estos serían los 3 de este abanico, los 3 de este. Pues aquí en medio, en el agujero número 4, dijéramos. Entonces podéis pinchar en la cadena o en el agujero directamente, tanto da. Yo lo hago directamente en el agujero para que quede más marcado el hueco. Y aquí vamos a hacer 2 puntos bajos. Un punto bajo, 2 puntos bajos. ¿Por qué 2? Porque uno será de este motivo y otro será para el motivo de al lado. Ahora nos pasamos directamente al abanico. Igualmente hacemos la serie de 3 puntos altos. 1, 2
3 puntos altos, damos 2 hebras a la aguja, sacamos, tejemos primero 2, luego otros 2, luego otros 2 y ahora haremos nuestro picot. O sea, hacemos 1, 2, 3 cadenas al aire, cogemos aquí y aquí por medio y hacemos nuestro punto deslizado y nuevamente nuestros 3 puntos altos o varetas. Será 1, 2 y 3 puntos altos y nuevamente nos vamos aquí al espacio después del tercer punto alto y hacemos 2 puntos bajos, un punto bajo, un punto bajo. Nos vamos al siguiente abanico. 1, 2, 3, 2 hebras a la aguja, nuestro punto alto de 3 sacadas, 1, 2, 3, nuestras 3 cadenas, 1, 2, 3 y hacemos nuestro picot. Cogemos y cogemos y nuestro punto deslizado y nuevamente nuestros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Nuevamente nos vamos entre la separación de los grupos, ¿vale? Hacemos 2 puntos bajos y nos vamos al siguiente abanico. Hacemos 1, 2, 3, 3 cadenas al aire y nuestro picot. Y nuestros 3 puntos altos, 1, 2 y vamos al tercero. Nuevamente vamos a la separación, hacemos nuestros 2 puntos bajos. ¿Y ves? Yo lo hago en medio para que aquí me quede el agujerito, para que no quede esto cerrado. Me voy ya al último abanico, entonces cojo la hebra, tenemos 1, 2, 3, 2 cadenas a la aguja, 2 hebras, 1, 2, 3, 3 cadenas al aire para nuestro picot y hacemos nuestro picot. Punto deslizado y las últimas 3 puntos altos. Será 1, 2 y 3. Ahora, aquí cuando empezamos ya hicimos una cadena que era un punto alto, un punto bajo. Por tanto, nos queda hacer un solo punto bajo aquí. Y así de esta manera finalizaríamos la vuelta. Ahora, para rematar bien esto, ¿qué hacemos? Normalmente todo el mundo pues pasaría, cogería, haría un punto deslizado y un punto de altura. Pues no, yo lo que hago es que saco la hebra, la corto y con la aguja lanera, es con lo que lo remato. A ver, cogemos la aguja, la enhebramos. Entonces, para rematarlo, lo que hago es que me vengo aquí a la cadena siguiente, cogiendo las dos cadenitas, a ver que no se me desenhebre. Luego me voy al punto anterior en medio, cogiendo las 2 hebritas de atrás y lo paso para atrás. De esta forma me queda una cadena limpia y así no se ve la cadena de altura de seguridad que luego pues se ve muchísimo. Entonces, si la quisiéramos atar por aquí en medio, en lugar de cortar la hebra tan pequeñita, la podía haber cortado muchísimo más larga y ya directamente hacer el colgadero, el cordón de colgar por aquí, ¿vale? Entonces, si la queréis colgar desde una punta, desde un extremo, pues ahora le hacéis una lazadita y si eso lo hacemos, yo os enseño cómo. Entonces, ahora perdemos por aquí el hilo. Yo intento hacérmelo llegar aquí a estos puntos, ¿vale? Para perderlo aquí dentro. ¿Ves? Para perderlo aquí dentro. Se me ha desenhebrado. Un segundito.
así, por aquí, y así ya puedo cortar tranquilamente sin miedo a que se me deshaga. Entonces, aquí este centro lo podemos dejar así abiertito o lo podemos dejar totalmente cerrado. Eso ya a gusto de cada uno. Así parece como más florita, no sé, a mí me gusta más. ¿Que os gusta cerrado? Pues apretáis del todo, rematáis por dentro y así lo dejáis cerrado. Pero yo este lo voy a dejar más abiertita, porque me gusta. ¿Vale? Y nada, pues ahora solo nos faltaría poner el cordón, que si queréis lo podemos poner. Simplemente de una forma fácil, pues cogemos una hebra, la igualamos más o menos por los dos lados, la metemos aquí en los dos lados en la aguja, ¿vale? Como podamos. Si lo que queremos colgar de la esquina, a mí me gusta más, pues lo pasamos por aquí, ¿vale? Ahora pasamos las dos hebras por el orificio que nos ha quedado, tiramos y ya está. Le hacemos un nudo al extremo según lo largo que queramos la cuerda y no hay más. Esto sí que ya, supongo que todas sabéis cómo hacerlo. Hacemos un nudito, cortamos el hilo y ya tenemos nuestra estrellita totalmente terminada. Pues nada, espero que os haya gustado muchísimo y cualquier comentario, cualquier cosita que queráis, pues ya sabéis, me lo dejáis aquí en YouTube o bien en mi perfil de Facebook. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande y si os gusta, por favor, suscribiros y así todas las cositas que vaya colgando os van llegando las notificaciones directamente y a mí me ayudáis con mi canal. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.